Gracias por acompañarnos hoy en esta exposición sobre el perfil del hombre y la cultura en México, basada en la obra de Samuel Ramos. Comencemos explorando el complejo de inferioridad que Ramos identifica en la sociedad mexicana. Como se menciona, Samuel Ramos en el complejo de inferioridad en México tiene sus raíces en la conquista y colonización, pero se manifiesta con mayor fuerza después de la independencia. El país, siendo aún joven, trató de equipararse rápidamente con la antigua civilización europea, lo que generó un conflicto entre lo que se deseaba y lo que era posible. El mexicano evidenciaba su complejo de inferioridad al priorizar el instinto de poder, donde el amor, el dinero y la cultura son meros medios para afirmar su personalidad. Este tipo psicológico muestra resistencia a reconocer su propio valor, propiciado el desarrollo del sentimiento de inferioridad. La búsqueda de desmedida de seguridad y poder surge de un deseo imperante de sentirse protegido, llevándolo a preocuparse más de lo necesario. La raíz de este comportamiento radica en la naturaleza, donde el instinto de poder se convierte en una imperatividad vital para adquirir la supuesta seguridad. Hay un tipo popular mexicano, llamado el pelado, el cual es un tipo popular que busca compensar su sentimiento de inferioridad mediante la protesta viril. La cultura mexicana del siglo XIX se caracteriza por una intensa imitación de Europa, considerada la única cultura posible. Esta imitación practicada sin conciencia fue un mecanismo psicológico de defensa ante el sentimiento de inferioridad. La imitación creaba una apariencia de cultura para librarse de la depresión asociada. Aunque la cultura mexicana debe de ser derivada, no imitada. El mestizaje no fue de cultura, sino más bien un proceso destructivo para la cultura local. La rigidez pasividad indígena se considera incompatible con una civilización basada en el deber reflexivo. La historia mexicana del siglo XIX se vio afectada por la falta de atención a los problemas reales del pueblo, como la pobreza, la falta de educación. El mestizo fue influenciado por la ideología francesa, se convirtió en el protagonista político utilizando la imitación irreflexiva como medio para destruir las antiguas instituciones. El análisis psicológico del mexicano revela que su capacidad para aceptar la verdad es limitada, ya que interpreta la crítica como un ataque personal. El sentimiento de inferioridad surge en la infancia, al compararse con figuras de autoridad similares a la relación de un niño con su padre. El pelado representa la marginalidad. Utiliza la protesta viril como respuesta a una situación, mostrando resentimiento y explosión verbal. Este individuo es carente de estatus en la jerarquía económica e intelectual. Se consuela afirmando su virilidad y enfrentándose a otros. Su comportamiento agresivo busca encubrir su posición marginal y su obsesión fálica, revelando una búsqueda de afirmación masculina. Aunque se considera valiente, su valentía es en realidad una ilusión. La desconfianza es una característica notable en la cultura mexicana, expresada en la falta de creencias de ideas, profesiones o principios científicos. La vida se vive sin planificación, sin considerar el futuro, y la desconfianza contribuye a la susceptibilidad constante. La sociedad mexicana, carente de disciplina y organización, parece sumida en el caos, con individuos actuando al azar. La susceptibilidad y el mal humor son rasgos comunes. La agresividad se manifiesta como intento de ocultar la falta de armonía interna. A pesar de su energía pasional, el mexicano carece de una voluntad fuerte y su violencia se atribuye a una sobreexcitación causada por el desequilibrio psíquico. La imagen idealizada que el mexicano busca reflejar es la de un hombre dominante, valiente y poderoso, alimentando una fantasía que se convierte en su realidad percisiva. Y nos hacemos una pregunta: ¿y cómo influye la imitación de Europa en la cultura mexicana? La imitación de Europa ha sido una constante en México, pero según Samuel Ramos, debemos reconocer la necesidad de derivar nuestra cultura en lugar de simplemente imitar. La falta de una norma para seleccionar elementos culturales extranjeros y llevar una imitación sin sentido y una cultura superficial. También Samuel Ramos utiliza el psicoanálisis para explorar cómo el mexicano a menudo oculta verdades sobre sí mismo, creando una imagen idealizada que busca constantemente alcanzar. También destaca la importancia de la desconfianza en la sociedad mexicana, cómo esto afecta a la interacción y cooperación entre los individuos.
El burgués mexicano, perteneciente a la clase más inteligente y cultivada, comparte un sentimiento de valía que no se deriva de una inferioridad económica, intelectual o social, sino simplemente de ser mexicano. Aunque aparenta diferir del proletario en tono y finura, ambos comparten susceptibilidad patriótica y prejuiciosa. El burgués disimula su complejo de inferioridad con supuestos dotes intelectuales, creyendo que ya es lo que aspira a ser. A lo largo de los años, el burgués no experimenta cambios significativos y su vida transcurre imitando formas de vida europeas. Aunque aparenta estar en una ciudad moderna, su inmutabilidad rígida y pasiva revela una falta de autocrítica. Este burgués no acepta la superioridad de otros y carece de veneración, respeto y disciplina. El culto al ego es sanguinario, alimentándose de desvalorización de los demás. La pedantería común en el tipo intelectual es un disfraz que oculta un déficit intelectual. El ideal supremo del burgués es ir a Europa, educarse y estudiar en sus instituciones para no volver más a México. En este proceso ideal abandonan su vida mexicana, dejando de ser verdaderos mexicanos. En el siglo XX se observa un cambio de actitud en los mexicanos hacia el mundo. Comienzan a interesarse más por su propia vida, descubren valores en su país, lo que disminuye su aprecio por Europa. Se destaca que cualquier intento de renovación nacionalista sin definir claramente la identidad mexicana está destinado al fracaso. Se critica el sello ibérico, especialmente español o portugués, que ha influido en América Latina, y se señala que la influencia europea, antes predominante, ha sido reemplazada rápidamente por el ideal norteamericano, centrado en la vida práctica, trabajo, dinero, máquinas y velocidad. Se cuestiona la educación que sigue el principio del adiestramiento técnico, preparando a las personas para ser autómatas, perfectos y sin alma. Se critica el excesivo europeísmo en México, enfatizando la necesidad de evitar la imitación arbitraria y el nacionalismo falso. Se destaca la importancia del ser auténtico, rechazando la representación falsa de México por estereotipos como el charro y la china poblana. Se aboga por tener el valor de ser uno mismo y aceptar la vida que nos ha tocado sin avergonzarnos de la pobreza. Todos los males que nos ha sobrevenido se deben a no haber practicado estas sencillas reglas de autoridad, sino que hemos aparentado una situación muy superior a lo real. Mucho sufrimiento que hoy padecemos se aliviaría el día que nos curemos de la vanidad, por vivir fuera de la realidad de nuestro ser. Nos hemos rodeado de un ambiente caótico, en medio del cual caminamos a ciegas, sin plan, arrastrados por el viento que sopla más fuerte, para, para poder en México desarrollar una cultura original sin relacionarnos con el mundo cultural extranjero. La educación no debe de tener hacia el aumento del saber, sino hacia la transformación de éste en una capacidad espiritual para conocer y elaborar el material que cada experiencia singular ofrece. Cuando la cultura tradicional extraemos su esencia más sutil y la convertimos en categorías de nuestro espíritu, se puede hablar de una simulación de la cultura, cuando hayamos obtenido alguna claridad sobre la manera de ser de nuestra alma. Dispondremos de una norma para orientarnos en la complejidad de la cultura europea, de la cual hay muchos elementos importantes en Europa que a nosotros nos pueden interesar solo con un conocimiento científico del alma mexicana. Tendremos las bases para explorar metódicamente la maraña de la cultura europea y separar de ellas los elementos asimilables de nuestro clima. Hasta hoy los mexicanos, con excepción de una infinita minoría, no se ha interesado por llegar al fondo de la cultura, sino que se ha quedado en la superficie, deslumbrados por su apariencia brillante. México debe de tener el futuro una cultura mexicana, pero no la concebimos como una cultura original, distinta a todas las demás. Entendemos por cultura mexicana la cultura universal, hecha nuestra, que viva con nosotros, que sea capaz de expresar nuestra alma. Y es curioso que para formar esta cultura mexicana, el único camino que nos queda es seguir aprendiendo de la cultura europea. Nuestra raza es ramificación de una raza europea. Una historia se ha desarrollado en marcos europeos, pero no hemos logrado formar una cultura nuestra. Si queremos dar solidez a nuestra obra espiritual futura, hay que preparar a la juventud en escuelas, universidades mediante una severa educación orientada esencialmente hacia la disciplina de voluntad e inteligencia.
el saber concreto, es lo que menos debe interesarnos de la cultura. Lo que para México es de una impotencia decisiva es aprender de la cultura, lo que en ella hay de disciplina intelectual y moral. Cuando se llegue a obtener ese resultado, se comprobará que aún los individuos que escalen a las altas cimas de la vida espiritual no caerán en el orgullo de despreciar la tierra nativa. Al contrario, su altura les permitirá comprender y estimar mejor la realidad mexicana. Cultura no es educación para algo, para una profesión, una especialidad, un rendimiento de cualquier género, ni se da tampoco la cultura en beneficio de tales adiestramientos, sino que todo adiestramiento para algo existe en beneficio de la cultura, en beneficio del hombre perfecto. También en la lectura se destaca la falta de una disciplina consciente y reflexiva en el desarrollo del hombre, en las escuelas y en la sociedad mexicana, señalando la necesidad de un ambiente de paz, tranquilidad, espiritualidad para lograr un desarrollo significativo. Aunque existe un signo positivo en el horizonte donde los mexicanos están tomando conciencia del vacío en sus seres y están decididos a formar la personalidad que falta para lograr una conciencia pública, es esencial liberar a los mexicanos de los complejos inconscientes que han cohibido su desarrollo genuino. La falta de conocimiento de uno mismo y cómo los mexicanos a menudo se comparan con estándares externos, lo que lleva a una percepción deprimente de su valía. La unidad de medida no debería buscar en otros países o culturas. También podemos destacar que la superación de las fuerzas inconscientes permitirán a los mexicanos conocer su alma y comenzar una nueva vida basada en la sinceridad. Se mencionan varios factores que obstaculizan la formación de la individualidad, como las convivencias sociales, la vanidad, el temor, el egoísmo. La educación superior en México debería centrarse en la cultura en acción, buscando responder preguntas fundamentales sobre la existencia humana. Samuel Ramos nos resalta la necesidad de rectificar ciertos vicios de carácter mexicano, como la vanidad, el desprecio, la altanería y el individualismo, que afectan la solidaridad social y la cooperación. En general, se apunta a la falta de interés por los demás y la falta de espíritu de cooperación como aspectos que debilitan la vida colectiva en México, llevándola hacia la depresión y la anarquía. El sentimiento de inferioridad destacado que este complejo conduce a la inadaptación, que el individuo cuyas ambiciones a menudo superan su capacidad, se enfatiza la importancia de ajustar el deseo a la capacidad para evitar el sentimiento de inferioridad. La ambición desmedida de poder originada en el sentimiento de inferioridad lleva a conflictos, resentimientos y luchas por el poder en diferentes esferas, contribuyendo al aislamiento y la neurosis. Se subraya la necesidad de que la escuela ayude a superar este sentimiento desde la niñez, orientando la educación hacia el conocimiento de México. Se destaca la falta de armonía entre el conocimiento adquirido y el entorno, considerándola como causas de muchos fracasos en diversos campos. Se aboga por fomentar el interés, el respeto por las cosas mexicanas, promoviendo una profunda meditación y pensamiento abstracto como frutos de la liberación. El autor concluye expresando su fe en la salvación de México, enfatizando que la raza no carece de inteligencia ni vitalidad, pero necesita aprender. La sabiduría necesaria que no se encuentra solo en libros, sino en la experiencia de la vida. El sentimiento de seguridad depende de la confianza interna del individuo y desarrolla el amor por el conocimiento, que se convierte en una tarea fundamental para la educación mexicana. Finalmente se destaca que vivir para destruir es un contrasentido. La vida debe fomentarse y enriquecerse. En conclusión, Samuel Ramos ofrece un análisis profundo sobre la identidad y cultura mexicana, que destaca el sentimiento de inferioridad, la intraversión y la desconexión del individuo con su entorno, proponiendo la educación como clave para superar estos desafíos, abogando por un conocimiento profundo de México y una armonía entre el saber adquirido y la realidad circundante. Crítica
la importancia ciega de las ideas extranjeras y enfatiza la importancia de fomentar el interés por las raíces culturales, aunque señala desafíos. Concluye con optimismo, creyendo en la capacidad de la raza mexicana para aprender y construir una cultura enriquecedora basada en la sabiduría de la experiencia y el amor por la verdad. Espero que haya sido de su agrado esta exposición. Les invito a reflexionar sobre las palabras de Samuel Ramos y seguir explorando la riqueza de nuestra identidad, cultura. Hasta la próxima.